como dice, como le Mm. quitaron la frasecita, según Angélica Lozano, de manera como, ¿sí? Escueta, pero además irresponsable, porque es que una frasecita en, en un articulado de reforma laboral puede cambiar todo el sentido y puede ser sumamente regresivo y es lo que está pasando. Sí, yo te quiero contar por qué el artículo 38 hay que leerlo con el 37 y es justamente porque aquí es donde está la cáscara. El profesional muy rara vez tiene las de ganar con la empresa, En un ¿sí? acuerdo, pues En partiendo un de la base acuerdo. que un acuerdo va a ser un acuerdo. Pero ahora no estamos hablando del CEO de la empresa, estamos hablando de una persona que se gana el salario mínimo y que vive y que para poder vivir tiene que trabajar todos los días de su vida y no cuenta con prácticamente ningún respaldo, ninguna garantía. Entremos ahora a un tema que se vincula un poco por rebote con el tema del trabajo por horas, ahora que mencionó lo de hora cátedra. Ah, Quiero que veamos qué dijo Angélica Lozano aquí en la píldora sobre el tema del trabajo a tiempo parcial, que fue como ella lo ujú, mencionó. ujú. Pónmelo, porfa, Dai, el clip. El tiempo parcial existe en la ley laboral, en el código, desde el 50, desde el 90. En el decreto 2616 del 2013 se llama siempre tiempo parcial. En la ponencia a mis colegas les pareció tiempo parcial cuando traen por días o por horas la cotización. Bueno, hecatombe porque van a acabar con todo el mundo. Les quitamos la frasecita y la dejamos idéntica a como está desde el 2013 1990 y 1950. Tiempo parcial. ¿Y qué es? La cotización para la seguridad social de quienes trabajan por ratos o por días. ¿Cómo se expresa en el decreto 2616 del 2013? Por semanas. Hay una tabla. Una semana, Ok. 2 semanas, 3 semanas. Lo que sea mayor a 3 semanas se aumenta mes completo. Si es por Pero, horas, ¿qué se señora, estaba buscando entonces con ese cambio que usted Ujú. dice que es muy pequeño? Que era un que cambio con lo que había antes, todos los años que usted mencionó. ¿Qué se uno, ganaba? Uno, incentivar la cotización facilitándola y dos, sumándole un recargo por dominical y extra, por dominical y festivo. ¿Sabe cuál es la crueldad? Que las personas que trabajan a tiempo parcial les pagan casi que el día o el rato, Y no hay cotización ni ninguna otra cosa. no hay cotización y este proyecto busca facilitar la cotización en varios artículos. Y quiero resaltar, este proyecto es del gobierno, ¿sí? O sea, que quede claro y cosas que a mí me gusta de lo que ha hecho Petro es presentar la pensional y la laboral. Pero facilita la cotización, lo operativo, ustedes y todos los que han lidiado con la pila saben el lío que es. Pero lo segundo, busca reconocer en ese pago diario o del ratico incluirle un porcentaje del dominical, de lo que le correspondería por dominical y festivo. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso no está ¿Y hoy eso se vigente. consigue redactándolo cómo? ¿Cuál es la redacción que ustedes ponen? ¿Lo leemos? Sí, sí, sí. Vamos a leerlo. No dejo la lectura porque yo asumo que usted conoce esos textos y Sí, hay los dos dos. cosas que me llaman mucho la atención de la manera en que ella lo explica y es por un lado, ella dice que es solo el cambio de una frasecita. Ujú. Ella dice que ya no dice quitar por días y por horas. Horas. ¿Cuál es Sí. la diferencia sustancial con esa redacción? Lo que pasa, Caroline, es que esto hay que leerlo en conjunto y hay que leer el artículo 37, pero también hay que leer el artículo 38. En el artículo 38 es donde está la cascarita. Yo quiero dejar una cosa clara y es que el artículo 147 y lo que ella dice que sí existe y que está, sí, por supuesto está en el Código Sustantivo del Trabajo de los años 50, es completamente claro, nosotros no lo modificamos y ahí es donde se trata la jornada máxima legal y hay unas excepciones a la jornada máxima legal, nosotros no la tocamos por una razón. No le voy a decir que no lo intentamos, sí lo intentamos en el debate de los ponentes, pero no lo hicimos y terminamos cediendo ante eso justamente porque creemos que sí es verdad que hay que flexibilizar la jornada, pero para ciertos sectores, Carola. No puede ser Ok. para todos, que lo que ellos están pretendiendo a través de esta modificación del artículo 37 y 38. La jornada máxima legal en el artículo 147, repito, del Código Sustantivo del Trabajo es clara y en esas excepciones habla de unos sectores específicos. ¿Qué quiere decir eso? Sectores que trabajan 24 horas al día, 24 horas, 7 días a la Por la semana, naturaleza del trabajo, porque por así la es. naturaleza del trabajo. Por ejemplo, el sector hotelero Ujú. y otras industrias
que no pueden parar, están todo el tiempo produciendo, produciendo, produciendo. Ellos que tienen una cosa que se llama turnos sucesivos, y esos turnos Ujú, sucesivos son de 6 horas y un total de 36 horas a la semana. Eso es una excepción a un sector específico. Lo que ujú, ellos están haciendo justamente es flexibilizar a tal forma que todos los sectores y que mm, eso queda de una manera abierta a cualquier sector y que cualquier persona lo pueda hacer. Y sabes qué es lo peor, que dicen que eso va a ser a voluntad y por un acuerdo, como un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Una cosa básica y fundamental en el derecho laboral es que en el derecho laboral quien debe protegerse es al trabajador, porque el trabajador, por más CEO de la empresa, por más pergaminos que tenga, por ujú. más lo que sea, por más, perdónenme la expresión, el putas que sea, el profesional del putas que todo el mundo quiera, el profesional muy rara vez tiene las de ganar con la empresa, En un ¿sí? acuerdo, pues En partiendo un de la base acuerdo. que un acuerdo va a ser un acuerdo. Pero ahora no estamos hablando del CEO de la empresa, estamos hablando de una persona que se gana el salario mínimo y que vive y que para poder vivir tiene que trabajar todos los días de su vida y no cuenta con prácticamente ningún respaldo, ninguna garantía, que muchos de ellos son madres cabeza de hogar, que muchos de ellos trabajan para varias personas en una sola familia con un solo salario mínimo. Entonces, tenemos que partir de la base que ahí no hay personas trabajadoras ni mucho menos privilegiadas, sino Ujú, orden de ideas, estas personas pues necesitan poder llegar a mes. Y si lo ujú. estamos fraccionando el trabajo por horas, lo que estamos impidiendo es que tengan mayores ingresos. Está comprobado, hay estudios, no son míos, son en varios países del mundo donde está demostrado que se gana mucho menos cuando se tiene un trabajo por horas. En este orden de ideas, muchas personas, por ejemplo, como en Estados Unidos, tienen que conseguirse 2, 3, 4 trabajos. ¿Eso qué significa para su salud mental, para su cuerpo, para el tiempo que dejan de pasar con sus familias? De transporte Entonces, también, porque se de modifican las rutas de transporte, moverse. exacto, de cuidados también. Por Ujú. ejemplo, ya vamos, si quieres también después de esto, podemos hablar de la jornada 3x4 de las que ellos Ahí, sacan pecho porque allá está iba a llegar y relacionado. sí, 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 Pero se yo te pega quiero con eso. contar, sí, yo te quiero contar porque el artículo 38 hay que leerlo con el 37 y es justamente porque aquí es donde está la cáscara. Ella habla del decreto 2616, que es el decreto que se creó para las trabajadoras del servicio doméstico y que Ujú, este gobierno decidió darle alcance para que todas las personas que trabajen a tiempo parcial puedan hacer uso de ese decreto. Pero ujú. en el decreto nunca dice y actualmente nunca dice que uno pueda cotizar o que se les pueda cotizar a los trabajadores por horas. Dice que lo mínimo es Si lo por sumara. semanas. Claro, Ah, pero dice que ok. lo mínimo es por semanas a pensiones, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? En el artículo 38 con la modificación permiten que sea por menos. Dicen, claro, le quitaron horas, pero no establecen un límite mínimo. Y al no De horas. establecer un, claro, no, de tiempo, digamos, Sí, dicen, ya sí, no es una una semana, franja. ¿sí? Entonces, como no dice, como le Mm, quitaron la palabra, la frasecita, según Angélica Lozano, de manera como, ¿sí? Escueta, pero además irresponsable, porque es que una frasecita en, en un articulado de reforma laboral puede cambiar todo el sentido y puede ser sumamente regresivo y es lo que está pasando. Entonces, ujú. cuando tú le pones, no estableces la palabra horas, pero no hay un límite mínimo, quiero decir que cualquier persona puede cotizar entonces por horas si Ella se le lo da que la gana. planteaba es que iba a ser un acuerdo con el empleador hasta Y lograr ahí es sumar los tiempos que den lo necesario para poder cotizar. Eso no pasa. Lo que pasaría inmediatamente, que es lo que ha sucedido en otras partes donde se ha permitido el trabajo por horas, es que los trabajos bien pagos, con condiciones, contratos laborales, contratos a término fijo, los contratos que dan garantías laborales y salariales, van a terminar trasladándose a ese tipo de precariedad laboral y a pagarle por horas, porque yo, ¿por qué te voy a pagar completo si te Sí, podría puedo pagar hacerlo dos o por tres horas. horas y lo puedo hacer por horas? ¿Me Y yo entiendes? voy a Entonces, proponer, pues yo como claro, empleador lo voy a proponer. yo te propongo libremente, Sí, ¿no te gustó? Pues sí, puedes buscarte otro trabajo porque claro. va a haber alguien que sí. Y en un país donde hay tanta precariedad, tanta hambre, tantas cosas, pues obviamente que siempre va a haber alguien que, por eso es que Mm, nosotros como legisladores, como ejecutivo y como judicial en derecho laboral, estamos llamados a proteger al empleador, porque si lo dejamos al vaivén de la oferta y la demanda como algunos pretenden, lo que se va a ver en riesgo son los derechos y lo que va a haber es explotación. Ahora bien, te mm. digo yo, en modalidad de contrato por horas, cuéntame, ¿cuándo se va a pensionar alguien? Explícame.
Nunca. O sea, O se va a nunca. pensionar como un chupo, porque la verdad le va a tocar sumar demasiado para poder lograr lo necesario para cotizar. Exacto, y no, exacto. Entonces, eso, ¿cómo está poniendo en riesgo la salud mental de los trabajadores, irse a dos, tres Mm, trabajos para poder, o mira, otra cosa que tampoco piensan de verdad de una manera como con sentido común y con lógica. Si yo el mismo trabajo que puedo hacer en 2 horas, mm, ¿sí? Si voy a empezar a ganar por horas, pues no lo hago en 2 horas, lo hago en 4. claro, ¿Sí? Baja, es un incentivo perverso para que para bajar se la reduzca, productividad. para bajar la productividad y no para lo contrario. La idea es motivar, la idea es que la gente tenga mejores condiciones, estabilidad Mm, laboral y que con eso pueda ser más productiva, ¿sí? No todo lo contrario. De hecho, somos uno de los países, el país, no, el país más improductivo de la OCDE es Colombia, ¿sí? Y nosotros, en vez de estar buscando alternativas de solución para ser más productivos y más competitivos, lo que estamos haciendo es yendo hacia atrás cuando todas las evidencias demuestran que lo que ha fallado hoy es el modelo que llevamos implantando los últimos 40 años desde que se implantó la apertura económica y el modelo neoliberal de explotación. Para de contar. Y O si sea, quieres es, podemos hablar de la... Ah, perdón. pero Te eso, toca, Fabi. perdón, no, digamos que esa es otra de las cosas que se va a tener que debatir en este último debate, otra que se Ujú. va a exponer. Voy a Si no tener me que leer dejaron dos casi hablar en la superchats, cuarta, yo creo que esto va a estar difícil en plenaria pues, con Efraín. Me va a tocar hacer pero ahí sí más maromas de las que hice en la cuarta, que me tocó recurrir a todo. bueno, tengo pregunta de superchat acá. Resáltamela, Dai, por favor. Otra vez, Ángela Gómez. Gracias, Ángela. Dice, quiero saber por qué en entidades de gobierno, Petro, obligan a los contratistas a cumplir horario y explotan a las personas con OPS cargándolos con OB. No es en el gobierno Petro y no es en las entidades del gobierno Petro y el gobierno Petro y este proyecto político no se inventó las OPS, lamentablemente se los quiero decir, es triste tener que decirlo así porque dirían, no, pues están lavando las manos y entonces no, pues no, pero es que tampoco podemos darle solución a todo con unas brechas históricas y unas desigualdades absurdas en 3 años. Y una de las más fuertes y más difíciles, y sobre todo se los digo yo, que mi tema es completamente laboral, mi línea de trabajo es laboral y de género, es que la formalización, este tema es muy complejo. Eso no es como, ay, no, si queremos formalizar y directamente, no. Yo Mm, estoy en el proceso del Hospital de Ocaña y todas las entidades públicas tienen un proceso de formalización. De hecho, deberíamos mm, preguntarle, por ejemplo, incluidos los alcaldes que poco se hacen cargo, sobre todo Carlos Fernando Galán, que nunca se hace cargo de absolutamente de nada. La única vez que yo me reuní con Carlos Fernando Galán, le dije, necesito que formalice en Bogotá. Acá tampoco se cumplen las metas de formalización en Bogotá y eso le mm. corresponde a los gobiernos locales y territoriales. De una vez les digo para que también les hagan control a ellos. Pero es que formalizar en medio de todo requiere no solamente la voluntad, que la tenemos y que en muchas entidades ya se ha venido haciendo, sino que requiere una estructura normativa. De hecho, nosotros, yo que tengo una obsesión con que las trabajadoras de servicios generales del Congreso, ya pasé un proyecto de ley justamente para que sean contratadas de manera directa, porque aquí también hacen la misma, las tercerizan y sacan los Ujú. políticos sus tajadas. Yo tengo esa obsesión, ya lo estoy haciendo. Estamos haciendo con Colombia Compra Eficiente los acuerdos marco para mientras pasa la ley, que no va a ser en este año, es definitivo, no hay voluntad para que eso pase, pero voy a seguir ahí. Pero Ok. estamos haciendo el acuerdo marco para que las personas de servicios generales sean contratadas de manera directa, con plenas garantías, con prestaciones, con pago de trabajo suplementario o horas extras, con más de un salario mínimo. Todo eso lo podemos hacer, pero hay que tener voluntad. Pero lo tercero que hay que tener también son recursos y no porque, como les expliqué hace un momento, cueste Que esté más más caro. contratar Ujú. directo. ¿Sabes por qué es? Porque hay un procedimiento que te lo aseguro que todos estos que nos han venido gobernando y haciendo las leyes, los micos para ellos, lo hicieron para poner trabas. Y es, hay que hacer un estudio de cargas, el Mm. estudio de cargas cuesta un montón de plata, pero un montón de plata para cada entidad y ese estudio de cargas que determina cuántas personas se necesitan, quiénes están contratadas de esta manera, quiénes de otra, y eso lleva no solamente plata, sino tiempo. Es decir, le ponen todas las barreras a la formalización para que no les podamos quitar la tajada y el negocio. O sea, Entonces, básicamente esto es una estructura tan larga que sí, inmediatamente no se puede sí, solucionar no en se estos puede cargos solucionar. como lo está preguntando. Pero vamos a hacerlo y estamos, como te digo, ya dando los pasos, estamos trabajando, mejor dicho, esto va a ser, uno sigue siendo, pero
va a ser una de mis obsesiones después de la reforma laboral. Ya lo es, ya lo estamos trabajando de manera paralela, pero no Vale. es nada fácil. Tengo otra, perdón, tengo otros dos superchats y quiero llegar a otras preguntas que tengo acá de lo que dijo Angélica, pero hay que darle prioridad. Mauricio Rivera, de nuevo, gracias por apoyar al canal. Dice Mauricio, resáltamelo, Dai, dice, ¿qué articulación hay entre MinCultura, MinEducación Ah, y MinTrabajo para dignificar el trabajo artístico? Ejemplo, Toda. música, teatro y enseñanza desde las artes, o de estas artes, perdón. Toda la articulación. Yo sé que ellos ya tienen otros proyectos, otros programas, pero si estamos hablando de reforma laboral específicamente, yo creo que en materia educativa, la formalización laboral tiene que verse vista como la calidad también educativa. ¿Sí? Ujú. Si nosotros tenemos personas trabajadoras y quienes trabajan en la comunidad educativa, sea universitaria o sea de educación media, básica, primaria, todas estas, pues están contentos, bien pagos, va a haber estabilidad no solamente laboral para ellos, para sus familias, sino también para los estudiantes, continuidad y demás. Y en materia artística y en materia, este gobierno lo hizo en Bogotá Humana y lo está haciendo actualmente. Y es todo lo artístico para nosotros tiene una fundamentación y una necesidad dentro de la formación en todos los niveles de escolaridad. Y a eso se le ha dado un impulso particular. Ahora, si Ujú. nos vamos a la reforma, creo que estoy hablando de todo, pero es que la pregunta es bastante, ¿no? Pero en la reforma laboral hay un artículo para los artistas, que quiero decirles no es lo único. Es una delimitación importante, aunque limitada también, tengo que decirlo, pero entre el Ministerio de las Artes y las Culturas, el Ministerio del Trabajo y este equipo de trabajo hemos venido trabajando de manera muy articulada y muy fuerte desde hace mucho tiempo, desde hace 2 años. Nos hemos encontrado con los sectores, los sindicatos, todos los que tienen que ver y estamos trabajando en lo que será un estatuto de los artistas. ¿Hay alguna diferencia Entonces, en este momento de lo que salió de Cámara con lo que salió de la comisión con respecto a los artistas? no aprobaron el mismo artículo, ¿cierto? Lo aprobaron tal cual. Eso fue, ellos hicieron, mira, entre las marrullerías que hizo doña Angélica fue decir que es que, cómo lo había hecho de bien, que 55 artículos habían sido aprobados sin ninguna modificación. Claro, pues pasó el primero, lo que no tenía mayor dificultad, pero lo siguiente a lo que le metieron mano muy duro, que es todo lo que estamos nosotros hablando, pues ese es el corazón de los derechos que Claro, vamos a derechos recuperar y a laborales generar históricos. históricos Ujú. que pueden ser además regresivos de una manera tajante. Si nosotros pasamos el trabajo por horas, pues Carolan, te voy a decir una cosa, para que el resto de la reforma. Claro. Si se pasa el trabajo por horas, se van a pasar por la galleta todo el resto. El trabajo suplementario es el mismo horas extra, ¿cierto? Ujú, Las ujú. personas trabajadoras solo pueden hacer 2 horas y eso no lo tocamos para que ustedes tengan esa claridad. 2 horas. Si usted tiene una jornada, si usted paga por horas, pues ¿qué trabajo suplementario va a pagar? Mm. Pues no lo paga, se pasa eso por la galleta, se pasa por la galleta pagar la jornada nocturna, se pasa por la galleta todo. Y ahora viene el trabajo ese 3x4. Espérate, tengo que salir de los superchats, perdón. Santiago Perdón, Moncada, yo perdón. aquí ya Muchas gracias, dirigiéndole Santiago. Dice Santiago, por favor, al Senado eliminen los contratos OPS. Es una opinión más que una pregunta. Y Ujú. tengo otro superchat que tiene pregunta de Da Susuma. Gracias por el apoyo al canal. Dice, ¿y el salario integral? Antes de 2002, en Colombia, los contratos de trabajo por salario integral solo podían ser establecidos para salarios de 10 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí, La pregunta es por el salario integral. sí, pero pues ahí hay una garantía de lo mínimo, ¿no? Pues si tienes más de 10 salarios, pues ahí tienes todo garantizado. Pero no puede ser como, bueno, pues es meterme en otro debate, como un señor muy importante que vende carteras y se la pasa hablando mal de este gobierno, pero eso sí, abre tiendas todo el tiempo, le está yendo tan mal que no hace sino abrir tiendas y llenarse más los bolsillos con la explotación de los trabajadores también. No, me dijo una vez que fui a encontrarme con él que porque no pagábamos un salario integral y ya, ¿sí? Y ya. Le Ujú, pagábamos toda la gente y la gente que cada quien se hiciera cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Pero nada, ujú. es una anécdota acá que me estoy acordando, Pero el ustedes salario sabrán. integral tiene un lugar en todo este No, proceso de la reforma laboral. no estamos hablando de salario integral en ninguna parte de la Ni reforma. cámara, ni cuarta, ni bueno. Mm, mm. Lleguemos a la jornada concentrada, finalmente. Tengo
tengo un pedazo de cómo habló Angélica de la jornada concentrada aquí en la píldora. Veámoslo, son 2 minuticos o ni siquiera un y Ujú, alguito, y desde ahí arrancamos. Pónmelo, por sí. favor, ahí. Cambiar la forma de su vida. Está haciendo una maestría, vive de otra ciudad, se desplaza, el hijo quiere dormir, quiere un hobby. Es un día libre hábil, es extender de 2 días libres a 3. Eso implica concentrar. Le doy un ejemplo en el Congreso. Para tener la Semana Santa o en muchas oficinas públicas y privadas, para poderse tomar esos días de Semana Santa o navideños o lo que sea, hacen acuerdos de tiempo, 1 hora más o 2 horas más para poder liberar y tener X Estos días. acuerdos los Eso es pueden una hacer sin cosa como necesidad de de tiempos especiales, medio habilitar eso. festivos. Aquí es para tiempo normal. ¿Es terrible? Pues yo no sé si eso dijeron cuando pasó del sábado a solo el viernes. O lo del 6 por 36. Es que el artículo del código es tan impresionante y el gobierno no propone modificarlo, ni el pacto. Dice 6 por 6 jornadas sin derecho a extras. O sea, el límite es que usted no le puede poner una 7ª hora ni una 8ª hora, ni siquiera pagándola. Es sin extras. Y si es domingo, se le paga igualito que si fuera martes. En ese modelo de 6 por 36, que está vigente desde el 90 y que el gobierno no lo estaba modificando en el proyecto, ni en el primero ni en el segundo. Entonces, legítimo que a Wilson no le gusta, que esta es una estratagema de dominación y opresión. No sé, cada No, quien pues podemos juzgue. quitar esas palabras para que no sea tan No, a mí no me estrambótico. rebajan, a mí no me bajan de fascista, no. Entonces, ¿cómo así? Ok. Em, varias cosas. Básicamente ella dice que esta Sí. jornada es para tener un día libre más. Sí, sí, sí. De hecho, la vi en Blue Radio diciendo una cosa que me pareció espantosa, por lo menos no la repitió acá, que es que van a tener más tiempo para cuidar, que tienen un día más las personas que cuidan, como si las personas que cuidan el resto de la semana no tuvieran que cuidar. Nosotros tenemos distintas iniciativas dentro del Congreso, de las cuales algunas yo soy ponente, como flexibilización de la jornada o de los horarios para personas con responsabilidades del cuidado, que eso sí es lo que necesita una persona que cuida. Por ejemplo, llegar un poco más tarde, no a las 7 de la mañana, sino acuerdo con mi empleador, yo llego a las 8, pero yo te entrego este resultado, ¿sí? Porque tengo que llevar a mi hija que tiene una condición especial o no, es una niña menor de edad, la tengo que llevar, entonces tengo responsabilidad del cuidado y puedo hacer un acuerdo ahí sí en ese caso, porque hay una responsabilidad y por eso hay que cuidar ese tipo de iniciativas que sí permitan la flexibilización, pero en casos especiales. ¿Qué Ajá. pasa con lo que ella dice? Que es lo mismo que yo te estaba contando hace un rato. Artículo 147, Código Sustantivo del Trabajo, son excepciones. Lo que pasa es que Angélica o se le olvida o no sabe, y entonces es ignorante en este tema, y lo que está diciendo entonces está omitiendo que es para sectores específicos. La jornada de 6 por 6, 36 Sí, horas a la semana, turnos sucesivos de 6 horas, son para sectores que trabajan 24/7, no son para todos los sectores como ella lo pinta. No, es que esto existe desde 1990, entonces lo que dice, no, 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 sí, no, no, es mentira lo que está diciendo. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando ustedes le dicen a una persona que va a trabajar 4 por 3, entonces ella dice dormir, hobby, un no sé qué, lo dice de una manera tan olímpica que uno dice, oye, no estás hablando de la clase trabajadora del común, no estás hablando claro. de una madre o un de padre del común, sobre todo las mamás, que sabemos muy bien, no Sí. solamente las mamás, sino las mujeres trabajadoras, que tenemos incluso 2 o 3, y digo tenemos porque a mí también me pasa, ¿no? Entonces, que tenemos hasta el doble de la jornada laboral porque tenemos no remunerada, porque tenemos que llegar a nuestras casas a cuidar a nuestros hijos menores, o en otros casos otras mujeres que tienen que llegar a limpiar la casa. Ah, no, ese día la van a agarrar es a limpiar la casa, a hacerle, porque eso es lo que pasa, Claro. ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, ese cuento de que van a tener un día adicional, no, mira, la clase trabajadora lo que necesita sí es descansar una vez a la semana, por eso nosotros siempre desde el principio fuimos claros. El día de descanso es el día que, de acuerdo al sector, está acordado, no tiene que ser el domingo, pero tiene que Ujú, haber un día legal de descanso como mínimo. ujú. Luego, ¿qué necesita la clase trabajadora? Una persona que gana un salario mínimo, plata de manera más o menos, ¿sí? Sí, Estamos abogando porque tenga tiempo con sus hijos, su familia, que tenga tiempo para sí dedicárselo al sí mismo o a los otros en su casa, es verdad, pero
necesitamos que tenga más plata en el bolsillo para que salga a consumir, para que salga a gastar. Una persona asalariada con un salario mínimo, 2 hasta 3 y 4 salarios mínimos, son personas que no se van a Miami todos los fines de semana, ni guardan la plata bajo el colchón, ni la invierten en la No bolsa. necesita flujo de caja. Necesitan flujo de caja para salir y comprarle un helado en el parque el fin de semana, el día que descansa su hijo o a su hija. Necesita pagar el colegio, necesita incluso endeudarse, poder pagar una deuda que hace a cuotas muchas veces. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es muy importante tenerlo claro. Y en esa 4x3 lo más importante de todo esto, Carolan, es que al concentrar la jornada apenas en 4 días, lo que se está habilitando es una nueva modalidad de jornada que no es a voluntad, como lo dije hace un momento, sino que va a ser prácticamente una imposición donde se van a desplazar hacia ese tipo Porque de no pone modalidad. excepciones, no lo dice que es para No, excepciones. Es de no pone nuevo otra excepciones. vez. Lo habilita para todos los sectores y en ese caso, ¿sabes qué va a pasar? Que es una manera adicional de evadir el pago de horas extras, Ujú. es una manera adicional de evadir responsabilidades con los trabajadores. Y ella pone ahí un ejemplo que me pareció muy chistoso porque ella dice como, no, ustedes no ven que en las oficinas, por ejemplo en el Congreso, óyeme, la situación de privilegio que tienen a pesar de todo, acá hay trabajadores, muchos trabajadores en el Congreso de la República, pero en medio de todo hay una situación también de privilegio que se han ganado también los sindicatos. Por ejemplo, esta semana de Santa, que todo el mundo, ay, ¿por qué los congresistas con esos salarios tan altos? Y yo lo defendí ante mis colegas que de manera populista, como Catherine Juinado, ay, es que ¿por qué no hay nadie trabajando? Y es que acaso los congresistas somos los únicos que trabajamos en el Congreso. Acá hay personas de mantenimiento, de seguridad, los mismos asesores, las personas que trabajan administrativo acá, que merecen esa Semana Santa con sus familias, además, porque el nivel de trabajo muchas veces acá desborda también, porque también Claro. tienen buenos salarios, estabilidad, otro montón de cosas, pero tienen derecho a pasar con sus familias. Entonces yo defendí, por ejemplo, esa Semana Santa. Ese Ujú. fue un triunfo de los sindicatos, por ejemplo, del Congreso, pero que Angélica Lozano me venga a decir que ese tipo de acuerdos lo podemos hacer tranquilamente. Yo hago ese tipo de acuerdos con mi trabajo, con mi equipo. Ah, bueno, listo. Entonces trabajamos muchísimo estas 2 semanas, todos los días. No quiere decir que se desconectan y no trabajan el viernes, pero pueden trabajar Claro. desde la casa, por ejemplo. Ujú, ujú. Ese son el tipo de acuerdos que hacemos, ¿cierto? Ese tipo de acuerdos en el privilegio lo podemos hacer, pero a mí que Sí, no me digan pero que lo no va a en la dejar norma. consagrado en la norma, porque en la norma entonces va a ser usada para discriminar, para explotar y Mm. para con ella, pues montársela al que menos tiene, al que menos Ay, puede, al claro, más es un tema vulnerable. de proteger al empleado, proteger, Así es. darle más dientes al empleado para poder establecer cómo va a trabajar. Ujú. Quiero saber, ¿esto de la jornada concentrada se habló en cámara o No, apareció ahora en la comisión? no, esa jornada concentrada no se habló en cámara. ¿O sí se habló? No, nunca, nunca. O sea, ¿eso nació cuándo? Eso nació, por eso es que en la conciliación, eso nació en la comisión cuarta, Ujú. en la primera ponencia de la comisión cuarta, es decir, para el tercer debate. Nunca se habló, por eso es que ese va a ser uno de los puntos más álgidos durante la conciliación, que Angélica dice que no es un debate, pero sí, también es un debate. Pues sí, ella dijo que no era un debate, pero También lo es, porque es como pues, cada quien defendiendo lo que pasó en pues su claro, pues cámara. eso asumo yo, pero son ustedes las que están allá. Así que si una dice uno, dice el otro, bueno.